Pedro Viguer, bienvenido. Unas breves preguntas sobre la ley de segunda oportunidad, que es novedosa en España, pero no es así en el resto del mundo. ¿En qué situación estamos en España versus el resto del mundo y Europa? Respecto de la ley de segunda oportunidad y mecanismos de exoneración de deudas, pues estábamos a la cola de Europa hasta hace nada, ¿no? Realmente los únicos países de la Unión Europea que no tenían regulación de exoneración de deudas de segunda oportunidad eran España, Croacia, Bélgica y Hungría. De este Real Decreto ha sido usted precursor. ¿Nace con luces o con sombras? ¿Y por qué? Bueno, puntualizar, precursor, realmente nosotros apostamos porque en España hubiera una regulación adecuada para el tratamiento de la insolvencia de las personas físicas, tanto si fueran consumidores como empresarios, y en una reciente reunión que hubo de los jueces decanos en Valencia, en diciembre, pues hicimos un pequeño texto pues apostando por la institución, puntualizando que nos encontrábamos a la cola de Europa, como ya he dicho, que hacía falta esa regulación en España, y casualmente, pues 2 meses después, se publicó este Real Decreto Ley a finales del mes de febrero de 2015. Concretamente se publicó en el Boletín Oficial el 28 de febrero. Luces y sombras, pues hay más sombras que luces, ¿no? Fundamentalmente hay muchas, ¿no? Podría aquí enumerar unas cuantas, pero fundamentalmente el hecho que quedan fuera de este sistema y por lo tanto no les afecta la exoneración de deudas los créditos públicos, para entender los créditos de la Seguridad Social o de Hacienda, y luego la posibilidad de revocación del beneficio de exoneración de deudas si el deudor viene a mejor fortuna, por decirlo de alguna manera, si mejora su situación económica. Esto es una cuestión que ha suscitado muchísimas críticas por parte de todo el mundo, ¿no? De todos los que han estudiado, de los estudiosos de la ley, vamos. Entonces, ¿podemos entender que es usted pesimista o optimista en relación a esta ley? Soy optimista en cuanto a la mera aprobación de la ley, porque ya significa un avance, un paso adelante, y porque yo creo que aquí ya no hay marcha atrás. Pero que si lo que me preguntas si la ley es mejorable, tengo que decirle radicalmente que sí. Y en ese sentido, estamos ya finalizando el mes de junio de 2015. ¿Piensa usted que se van a adherir muchas personas a esta ley? ¿Tiene usted ya cifras al respecto? Tengo cifras del año pasado, de los mediadores concursales designados durante todo el año 2014, eso sí, bajo la vigencia de la Ley de Emprendedores, porque todavía no se había aprobado el Real Decreto Ley de segunda oportunidad, por entendernos. El año pasado se designaron 78 mediadores concursales en toda España, lo cual es una cifra prácticamente simbólica, ¿no? Este año, desde marzo, porque claro, el Real Decreto Ley entró en vigor el día 1 de marzo, pues de marzo hasta acá, hasta junio, se han abierto, según datos suministrados por el Colegio General de Notarios, o sea que son datos fiables, aunque también es cierto que todavía les siguen llegando comunicaciones, pero en principio son alrededor de 30 los acuerdos extrajudiciales de pagos, que es el paso previo para llegar a la exoneración de deudas, abiertos en las notarías. Con lo cual, la ley no está suscitando entusiasmo, no está siendo utilizada masivamente. Yo creo que la gente no la conoce, la gente tiene sus reservas, y luego ha generado mucha, mucho escepticismo entre los profesionales, ¿no? Entonces se puede entender que los efectos del 1911 del Código Civil, el famoso artículo, no son del todo mitigados con esta ley. Bueno, de eso se trata, de que sean mitigados. Vamos a plantearlo de otra manera, y es que es la primera vez en la historia que hay un mecanismo de exoneración de deudas que supone una excepción al sistema de responsabilidad patrimonial universal, el sistema liberal, ¿no? del liberalismo económico, que suponía el principio de responsabilidad patrimonial universal, y desde ese punto de vista, como ya he dicho antes, es positivo. Correcto. En los últimos años se han visto distintas acciones protegiendo al consumidor, que como sabe le preocupa en particular a 1, 2, 3 consumidores. Quizás con la ley 8/11, en la que se refiere al límite equilibrado de una subasta impidiéndose cualquier adjudicación al acreedor inferior al 70%, o la suspensión del alzamiento, que según la ley 1/13 permitía estar en la vivienda hasta 2 años, y después con esta ley hasta 4 años, o la oposición entre los temas de ejecución hipotecaria por los intereses abusivos, serían una de las medidas que se han practicado recientemente.
Aparte de estas medidas, ¿sabe usted destacar alguna más o son estas ya? A mí lo que me gustaría, yo destacaría una cosa que a mí me parece interesantísima, que es el extraordinario papel, y claro, yo aquí tengo que decir que no soy objetivo porque yo soy juez y seguramente en lo que voy a decir no soy objetivo, pero yo creo que deberíamos de reflexionar en el papel que está teniendo la Judicatura española en la protección de los derechos de consumidores en los últimos tiempos. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y cómo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la vía de entrada de unos conceptos mucho más vanguardistas de protección a los consumidores, mucho más contundentes. Ahora lo que, como decía un magistrado del Tribunal Supremo, se quiere un juez, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quiere un juez beligerante contra las cláusulas abusivas, un juez que anule todo aquello que considera que no se ajusta a la normativa protectora de los consumidores, que no se ajusta a la Directiva 93/13, y el papel que están teniendo los jueces en los últimos años yo creo que es realmente digno de mención, ¿no? Y sería digno de estudio, porque yo creo que en España, en el tema de ejecuciones hipotecarias, de cláusulas abusivas, en tema de productos bancarios, se ha producido una auténtica revolución judicial, por decirlo de alguna manera, en cuestión de 3 años, ¿no? Yo esa es la reflexión que haría, y eso me parece que es bueno, que después de muchos años de vigencia de la directiva que antes mencionaba, pues los jueces hayan girado la cabeza y se hayan dado cuenta de que realmente la modernización del ordenamiento jurídico español pues está viniendo de Europa, ¿no? ¿Y cree usted que a futuro podemos ser optimistas, volviendo un poco a la pregunta anterior respecto a lo que sería esa protección del consumidor y esa acción de los jueces? Absolutamente, absolutamente. De hecho, está demostrado ya, ¿no? Está demostrado que, bueno, yo creo que los ciudadanos están obteniendo, en los casos en que así procede, porque hay demandas que se estiman, hay demandas que se desestiman, el juez tiene que estudiarlo, pero yo creo que el ciudadano a pie, el ciudadano consumidor tiene que estar tranquilo en cuanto a que realmente existe una auténtica tutela judicial efectiva y unos jueces que están expectantes para, sin que se les caigan los anillos, decretar la nulidad de aquellas cláusulas o condiciones que consideran que son abusivas, ¿no? y que van en contra de los derechos del consumidor. Pero ¿cree también al mismo tiempo que si comparamos lo que son personas jurídicas con personas físicas a la hora de hablar de un concurso, no existe un pequeño o un gran agravio comparativo entre persona jurídica y persona física? En el caso de la extinción de deudas, de la segunda oportunidad, el agravio existe sin duda, porque la persona jurídica acude al proceso concursal, termina el proceso concursal, se extingue la persona jurídica y las deudas quedan ahí un poco en tierra de nadie, en el limbo, y los socios pueden al día siguiente pues volver a constituir una sociedad y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, la persona física, incluso si se liquida su patrimonio y termina el procedimiento concursal, la espada de Damocles de las deudas que no se hayan satisfecho tras la liquidación del patrimonio le va a perseguir toda su vida. Claro. Por último, por ir acabando, usted ha sido, como hemos comentado antes, es una persona comprometida por la sociedad y es una persona, sabemos, comprometida por la eficiencia de lo que es el colectivo de jueces y lo que a la ciudadanía afecta. En ese sentido, ¿qué nos puede comentar usted sobre las juntas de jueces de Valencia, lo que han aportado a la Comunidad Valenciana y lo que es respecto a otras provincias mejor? Pues yo creo que la Junta de Jueces de Valencia, la Junta de Jueces de Primera Instancia concretamente, ha sido vanguardista en España. Es decir, de las primeras juntas que adoptaron acuerdos de limitación de intereses de intereses de demora que se consideraban abusivos, en ese periodo de tiempo un poco esquizofrénico que hubo desde la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo del 2013 y hasta que se publicó la Ley 1/2013 que modificó en ciertos aspectos la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria. Hubo ahí un periodo en el que teníamos jurisprudencia pero no teníamos ley y donde, bueno, pues a base de juntas de jueces, de ir adoptando acuerdos, fuimos, digamos, introduciendo un poco lo que era la nueva doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero llevamos con este camino de juntas de jueces, de unificación de criterios, ya bastante tiempo, ¿no? Unos cuantos años. Yo creo que ahí tenemos una magnífica jurisdicción civil en Valencia, tengo que decirlo, ¿no? Ahora hemos tenido un aluvión de demandas en los últimos meses, concretamente de las 6.500 demandas que han entrado en solicitud de nulidad de determinados productos de inversión entre enero y junio, que es no hace falta
No hace falta entrar en detalles de lo que significa 6.500 demandas, con sus audiencias previas, con sus juicios, con sus conclusiones y con sus sentencias y todo lo que eso ha significado para 22 jueces de primera instancia que están en la Ciudad de la Justicia de Valencia, ¿no? Pero bueno, nos hemos organizado, intentaremos sacarlo adelante lo antes posible con los medios que tenemos, que son pocos, porque la justicia siempre ha sido la gran olvidada de la administración pública, tengo que decirlo una vez más. Pero bueno, también es una época, yo creo que realmente interesante, y en el que yo creo que, vuelvo a repetir, que en cuestión de 2 o 3 años se ha caminado un trecho, se ha avanzado un trecho larguísimo, ¿no?, en materia de protección de consumidores. Ha comentado usted lo que es la justicia la gran olvidada. Esto que nos ha dicho usted en la entrevista supone mucho trabajo. ¿Vale la pena? ¿La ciudadanía lo está apreciando? Yo creo que sí, pero yo creo que en España tenemos una justicia de muchísima calidad, de alta calidad, ¿no? Tenemos muy buenos profesionales. Quizá no sea yo la persona más indicada para decirlo, pero bueno, ya que estoy en ello, pues tengo que decirlo. Lo único que nos preocupa es el tema de la lentitud, ¿no? Hacen falta más jueces, estamos a la cola de Europa en cuanto a número de jueces por cada 100.000 habitantes. Siempre digo la misma cifra, Alemania tiene 24 jueces por cada 100.000 habitantes, en España tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Estamos muy por debajo de la media de jueces por habitante de la Unión Europea, y esto se traduce en lentitud en los procedimientos. Es decir, yo creo que tenemos un sistema muy garantista, unas leyes muy obsoletas, por ejemplo en materia penal, la ley de enjuiciamiento criminal, y luego una insuficiencia manifiesta de jueces y un presupuesto destinado a justicia que apenas es el 1% del presupuesto general del Estado, cuando la justicia es, o debería de ser, uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. Muy bien, pues don Pedro Viguer, decano de los jueces de Valencia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.